para alabarle, adorarle, también ser alimentados, ser enseñados, fortalecidos por la palabra. En el nombre de Jesús vamos a continuar con la ayuda del Señor en el libro de Daniel, capítulo 3. Y vamos a terminar esta enseñanza con la ayuda del Señor. Estuvimos viendo, estábamos considerando la enseñanza típica que encontramos acá con estos 3 varones que fueron guardados en una manera milagrosa. El mismo Señor se hizo presente, guardando, defendiendo a aquellos que confiaron en Él. Y habíamos visto que ellos representan a ese grupo de Israel que va a ser guardado durante la gran tribulación en una manera sobrenatural. Sí, en el desierto, dice en Apocalipsis, no sabemos de qué manera, pero va a ser guardado y sustentado. Y así Dios será glorificado en ellos. Sí. Y vemos acá, habíamos visto, y vamos a leer desde el verso 28, en el nombre de Jesús. Dice entonces, Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abed-nego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él, y que no cumplieron el edicto del rey, y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abed-nego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como éste. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abed-nego en la provincia de Babilonia. Amén. Que el Señor añada bendición a su santa palabra. Y recordamos que hasta acá, hasta este verso 27, Nabucodonosor era figura del anticristo que va a promulgar ese edicto que todos van a tener que adorarle a él mismo, ¿sí? A él mismo, y el que no le adorare va a sufrir la persecución y la muerte, ¿sí? En ese tiempo, durante la gran tribulación. Pero acá desde el verso 28 vemos un cambio en Nabucodonosor. Ya no es el mismo que desafió al Dios viviente, sí, ya no es el mismo. Parece que fue convencido por la demostración de poder, sí, fue convencido. Entonces, ya nos representa en estos versos 28 al 30, ya no es figura del anticristo, sino más bien Nabucodonosor ahora es figura, dice, de las naciones o los gobernantes de las naciones que estarán presentes cuando el Señor venga. Sí, él ahora es figura de los gobernantes de las naciones que estarán presentes cuando el Señor venga y le vean al Señor venir y defender a su pueblo. Sí, cuando le vean al Señor aparecer desde los cielos, sí, y van a, dice, llorar y van a lamentar, dice. ¿Qué le parece? Van a hacer lamentación. ¿Por qué? Porque ellos se atrevieron a desafiarle a Dios y al Señor Jesucristo. Sí, ¿qué le parece? Vamos a leer sin perder de vista un pasaje que ya hemos leído en Mateo capítulo 24. Y ya también hemos visto varias veces en Apocalipsis,
Como dice, Él viene con las nubes y todo ojo le verá. En ese tiempo, la manifestación del Señor va a ser visible. Él va a aparecer como una señal en el cielo. Mateo capítulo 24, y acá esta señal la describe como un relámpago, dice. Mateo capítulo 24, verso 27. Dice, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Y repetimos, como varias veces hemos considerado, esta es la venida del Señor en gloria, cuando la iglesia en su plenitud ya fue arrebatada. Sí, cuando la iglesia ya fue arrebatada, sí, y está en el cielo con el Señor, después del tiempo de gran tribulación, se va a cumplir esto. El Señor, como ya vimos varias veces, Él va a venir a poner fin, sí, a la guerra, va a venir a poner fin al anticristo, y dice que Él se va a ver, dice, como un relámpago. Va a ser clara la visión de todos, ¿sí? Así va a ser, ¿sí? Por eso en Apocalipsis dice, y vamos a leer otra vez en el capítulo 1, Apocalipsis capítulo 1, va a ser visto, cuando Él arrebate a la iglesia, va a ser visto solo por aquellos que sean arrebatados. Sí, solo por los que sean llamados en su fila, Él será visto y oído. Pero al fin de los 7 años de tribulación, Él va a ser visto por todos los que queden. Dice en Apocalipsis capítulo 1, verso 7. Dice, he aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. ¿Qué le parece? Y note que dice que él viene con las nubes, y no habla de nubes como nosotros vemos, sino que especialmente en Apocalipsis las nubes hablan de grupos de personas, y las nubes acá hablan de los redimidos que vendrán con el Señor. Especialmente los fieles le seguirán, dice, para pelear juntamente con Él, dice. ¿Qué le parece? Le seguirán. Todo ojo le verá, dice, y harán lamentación por Él. Porque ellos se atrevieron a ponerse en el mismo nivel, podemos decir, creyendo que eran capaces de desafiar al Dios verdadero, como Nabucodonosor. Acá, los gobernantes de las naciones, podemos decir, gobernadas por el anticristo, van a creer que pueden, sí, que son invencibles, que pueden hacer y deshacer como ellos quieren, hasta que el Señor venga a poner límite. ¿Qué le parece? Por eso acá desde el verso 28, Nabucodonosor no puede representar al anticristo, porque dice el estudio, y en Apocalipsis vemos, dice, hablando del anticristo, él nunca se arrepentirá, dice. Él nunca se arrepiente, dice. ¿Qué le parece? Hasta el último va a tener que reconocer, humillado antes de morir, pero no se va a arrepentir. Así que este no puede ser figura del anticristo, pero sí va a haber gobernantes que van a reconocerle al Señor. Sí, va a haber gobernantes. Y dice que esta demostración de poder de nuestro Dios delante de Nabucodonosor, esta demostración de poder sentó las bases para este decreto que él hizo. En verso 28 y verso 29 tenemos un decreto que tiene como base
el poder de Dios demostrado, sí, en esta ocasión. Al ver el poder de Dios para librar a su pueblo, Nabucodonosor hace este decreto. Y este decreto consiste en dos partes principales, ¿sí? En dos partes principales. Primero, dice que los judíos en todo el imperio tenían libertad de culto. ¿Qué le parece? Los judíos en todo el imperio tenían libertad de culto. Podían ofrecer culto a su Dios sin impedimento. Porque ellos, dice, no quisieron adorar a otro Dios, dice el verso 28. Dice, vamos a leer otra vez. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abed-nego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey, y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que es su Dios. ¿Qué le parece? Por eso les fue permitido seguir adorando al único Dios. Y en ese sentido se les permite no adorar la imagen. ¿Qué le parece? Se les permite no adorar la imagen. El edicto anterior fue anulado para ellos. Imagínense, el edicto anterior que tenían que adorar la imagen fue anulado para ellos, porque ellos solamente adoraban al único Dios, al único Dios. Así que este decreto tiene esto, que no iban a adorar a otro Dios. Y dice verso 29, por lo tanto decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abed-nego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Note otro punto, dice el rey: nadie podía hablar en contra del Dios de ellos, del Dios de los judíos. Nadie podía mofarse, nadie podía burlarse y nadie podía impedir la adoración a este Dios. Imagínense, hermano, qué cambio, qué cambio. Unos versos atrás vemos que no estaba permitido adorar a otro Dios que al ídolo del rey. Sí, pero ahora dice, dan libertad para adorar al Dios de Sadrach, Mesach y Abed-nego. ¿Qué le parece? Y nadie podía hablar mal en contra de este Dios. Y dice que, hablando dispensacionalmente, sí, este decreto sigue vigente hasta hoy, dice, con respecto a los judíos, dice, porque vivimos todavía, como ya estudiamos, en el tiempo de los gentiles. Todavía vivimos nosotros en el tiempo de los gentiles. Y es notable como a través de la historia los judíos han tenido libertad de culto donde ellos habitaron. Han tenido libertad de culto. Y es notable, por ejemplo, en el tiempo que Jesús nació, ellos tenían su propio templo, tenían sus sacerdotes y así, aunque el Señor fue rechazado, pero ellos tenían esa libertad de culto, a pesar de estar bajo el yugo romano, sí. Y así fue, y aunque hasta hoy podemos decir que los judíos no ofrecen sacrificios hoy, ellos no ofrecen los sacrificios, pero este decreto todavía tiene vigencia, dice en el sentido de que todo pueblo que se ha levantado contra los judíos o contra el Dios de los judíos ha sido avergonzado
y quedado a veces hasta en el olvido. Sí, todo pueblo que se ha levantado contra los judíos ha sido avergonzado. Sí, como dice acá, su casa convertida en muladar, dice. Sí, cuántas naciones se han levantado contra Israel y no han prevalecido. No han prevalecido porque dice que este decreto sigue vigente porque Dios lo ha aprobado, dice. Dios, el Rey de los cielos, aprobó el decreto de Nabucodonosor. Por eso dice, todo el que se ha levantado contra este pueblo no ha prevalecido. Y cuando nosotros miramos la dimensión del pueblo, el tamaño, la cantidad de personas, no podemos creer que hayan permanecido a lo largo de tanta historia de guerra y de persecución. Pero está, como siempre escuchamos, la mano de Dios, y acá en figura vemos el decreto de Nabucodonosor, que era el emperador de ese tiempo. Sí, como primer emperador de ese tiempo, él dio el decreto y sigue vigente. Y sigue vigente. Sí, y así también durante el milenio será mucho más. Sí. Dice que las naciones que aún en la tribulación se levantaron contra Israel serán juzgadas. Vamos a leer, una vez mencionamos, pero ahora vamos a leer en Mateo capítulo 25. Si recordamos lo que venimos considerando, especialmente durante la gran tribulación, el anticristo va a levantar a las naciones contra Israel. Sin duda, el falso profeta, ellos van a decir a la gente que la culpa de todo va a ser de los judíos, la culpa del hambre, de las guerras, que todos ellos promueven el mal en el mundo, y ese espíritu ya se está moviendo aún en este tiempo, sí, porque se está acercando el fin. Y va a levantar un gran ejército contra ellos, pero va a haber algunas naciones que también se van a oponer. Sí, por eso hay una guerra, porque va a haber naciones que van a estar a favor de Israel, les van a cuidar, les van a proteger, pero el anticristo va a tener, podemos decir, un ejército mayor, y no va a ser poca cosa esa guerra. Si todas las guerras anteriores no tienen comparación con la guerra de Armagedón, sí, y ahí se va a ver la actitud de cada nación en ese tiempo. Y dice en Mateo capítulo 25, verso 31, este juicio del que acá habla no habla de individuos, sino que habla de naciones. Y esas naciones serán juzgadas, sí, al principio del milenio, dice, luego de la guerra, las naciones, los que queden vivos después de la guerra, los que queden vivos, y como estudiamos y vamos a seguir viendo, dice que las 2/3 partes del mundo ya no va a estar, de las personas, por los 7 años de guerra tras guerra tras guerra, los resultados de la guerra, como Apocalipsis lo figura en caballos. Sí, el caballo que trae la guerra, después el que trae la pestilencia, que es la consecuencia de la guerra, después el que trae la escasez, y así. La escasez por causa de las guerras, la enfermedad y la pestilencia. Así va a morir 2/3 partes de los habitantes del mundo, sí, hasta Armagedón. Y después de todo va a haber un juicio que el Señor mismo va a hacer a las naciones. Y leemos desde el verso 31 de Mateo capítulo 25.
Y note qué importante para el Señor el pueblo de Israel. Dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Note que él ya es rey. Sí. Verso 32. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Note, serán reunidas delante de él. Esto no habla de juicio de los muertos, como encontramos en Apocalipsis capítulo 21, no. Esto habla de los que estén vivos en ese tiempo. Y dice verso 33, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Y siempre, generalmente, la oveja es figura de los creyentes, ¿sí? Y la cabra nos habla de la vieja creación, porque la cabra es rebelde. Y esta es la idea que muestra acá, que el Señor conoce a cada uno. Dice, entonces, verso 34, entonces el rey dirá a los de su derecha, o sea, a las ovejas, venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos, mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. ¿Qué le parece? ¿Cómo es el trato del Señor? ¿Cómo será con las naciones? Ellos van a recibir esta felicitación y no van a entender por qué. ¿Qué hicimos? ¿Qué pasó? Dice. Bueno, tuve hambre y me diste de comer, porque ese tiempo que ellos van a ser perseguidos, quizá alguno va a buscar asilo en alguna nación, en alguna embajada, y aceptar a un judío va a ser ponerse como un traidor, sí, pero eso quizá sin saberlo, pero por esa misericordia, si permanece vivo hasta el fin, entonces va a ser recompensado. ¿Y cómo? Dice el verso 34, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros. Ellos van a quedar para gozar las bendiciones del reino milenial en la tierra, las bendiciones del reino milenial en la tierra. Ya vimos nosotros que Israel va a ser cabeza de naciones, los que queden vivos, y varias veces hemos visto y escuchado que la tierra ya no va a estar bajo la maldición que está hoy. La tierra va a producir por sí misma, sin el trabajo pesado del hombre. Los animales van a perder esa agresividad que hoy tienen, ¿sí? La misma naturaleza va a volver a su estado original, ¿sí? Y va a haber un rey sentado en el trono, el Señor Jesús, que no va a permitir ninguna injusticia. Podemos decir, no va a haber inseguridad,
no va a haber enfermedad. Dice, no van a morir jóvenes más las personas, dice. Ese tiempo va a ser un tiempo de gran bendición, aún para los que no son judíos. ¿Qué le parece? Pero depende de la actitud que tuvieron durante la tribulación. ¿Qué le parece, hermano? Y dice el Señor, por cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, verso 40, a mí lo hiciste. Y ellos van a quedar para gozar esos 1000 años. Verso 41, entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber. Fui forastero y no me recogisteis. Estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. ¿Qué le parece? Serán lanzados al lago de fuego, donde están el anticristo y el falso profeta. ¿Qué le parece? Por eso dice el verso 41, son tirados al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Qué le parece? Van a ser lanzados a ese lugar de tormento por haber perseguido al pueblo del Señor, por haberse aliado al anticristo, por haber, podemos decir, por no haber tenido misericordia del hambriento, del débil, del perseguido, por no haber tenido misericordia al pueblo de Dios. ¿Qué le parece, hermana? Por eso vemos que todo lo que estamos considerando en el libro de Daniel es profético, podemos decir, es típico de otro tiempo que también se va a cumplir. Y los judíos, como leemos en el verso 30, volviendo a nuestro capítulo, ya para ir cerrando este capítulo, dice que el rey engrandeció, dice, capítulo 3 del libro de Daniel, el verso 30 dice, entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. Y así ellos entrarán en el lugar que Dios siempre tuvo planeado, cabeza y no cola, dice la palabra. Y ahí va a ser una realidad. Y también con estos fieles de Judá, que vemos acá, estos 3 hombres fieles de Judá, Dios fue fiel y les puso en el lugar que Él tenía planeado. Dios, por medio de esta circunstancia difícil, sí, Dios les probó y les puso en el lugar que Él tenía para ellos planeado. Note qué importante pasar por la prueba, para que Dios después pueda exaltarnos. Si pasamos y nos humillamos, también después el Señor nos puede levantar. ¿Sí? Y así va a ser en el cielo, conforme a lo que hemos aceptado del trato de Dios en vida, lo que hemos aceptado. Bueno, gracias al Señor completamos nuestro capítulo. Y podemos leer un poquitito el capítulo 4, porque acá tenemos un cambio muy grande en todo lo que hemos visto hasta ahora, porque en este capítulo 4 de Daniel, tenemos la declaración del mismo rey, palabra por palabra, podemos decir, de la boca de Nabucodonosor, ¿sí?
la declaración del rey. Esto no fue, podemos decir, una descripción de Daniel, sino que él mismo cuenta su experiencia con el Dios del cielo. Él mismo va a contar, ¿sí? Y vamos a leer un poquitito porque es muy interesante y lleno de instrucción este capítulo también para nosotros. Vamos a leer desde el verso 1 algunos versículos. Dice: Nabucodonosor, rey, a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, paz os sea multiplicada. Y note, hermanos, la escritura de este rey. Él está hablando, pone su nombre y escribe a todos sus súbditos, podemos decir. Escribe a todos sus súbditos y como emperador mundial, podemos decir que él quiso que su testimonio sea conocido. Él quiso que todos sepan esto, que todos sepan lo que él experimentó con Dios. Él quiso que todos sepan lo que él experimentó con Dios. Y note su saludo: paz os sea multiplicada. Y no hay una evidencia en la escritura clara de que Nabucodonosor se haya convertido al judaísmo, pero por esta escritura que tenemos acá es muy probable que él haya abrazado esta fe a lo último de su carrera, después de este evento. Y en su saludo ya podemos ver cómo parece otra persona que la que hemos notado anteriormente. ¿Sí? Y dice verso 2: conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino, reino sempiterno, y su señorío de generación en generación. ¡Qué alabanza que da! Él era el rey del mundo, pero él acá alaba al Dios que tiene reino eterno. Dice su señorío de generación en generación. Por eso, sí, podemos decir que hubo un cambio en el corazón de este hombre. Hubo un cambio en él. Por eso él alaba al Dios verdadero. Y va a contar, dice, verso 4. Yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa y floreciente en mi palacio. Vi un sueño que me espantó y tendido en mi cama las imaginaciones y visiones de mi cabeza me turbaron. Por esto mandé que vinieran delante de mí todos los sabios de Babilonia, para que me mostrasen la interpretación del sueño. Y vinieron magos, astrólogos, caldeos y adivinos, y les dije el sueño, pero no me pudieron mostrar su interpretación, hasta que entró delante de mí Daniel, cuyo nombre es Belsasar, como el nombre de mi Dios, y en quien mora el espíritu de los dioses santos. Conté delante de él el sueño diciendo: Belsasar, jefe de los magos, ya que he entendido que hay en ti espíritu de los dioses santos y que ningún misterio se te esconde, declárame las visiones de mi sueño que he visto y su interpretación. Bueno, vamos a leer hasta acá para dar una pequeña introducción a nuestro capítulo, ya para dejar por hoy. Y note acá que el rey va a contar lo que él vivió, como vamos a ver, muchos años atrás. Él cuenta luego de una experiencia ya consumada, lo que él vivió. Y él dice en el verso 4, no de balde, dice esto, dice:
Yo, Nabucodonosor, dice, estaba tranquilo en mi casa y floreciente en mi palacio. Y como vamos a estudiar, esto ya habían pasado muchos años desde que Judá había sido conquistado. Para este tiempo, como vamos a ver el viernes que viene, Nabucodonosor aún había conquistado Tiro y Egipto, que eran grandes potencias mundiales de ese tiempo. Tiro era una nación de las más poderosas por su riqueza, sí. Y Egipto, bueno, siempre fue importante, aunque no como en el tiempo de Moisés, pero este faraón era muy poderoso. Y podemos decir que todo Nabucodonosor tuvo victoria en todo fue victorioso, pero nosotros ya estudiamos que Dios le dio el dominio, Dios le dio el poder, Dios le dio la autoridad, no era de él, pero él dice que estaba sintiéndose poderoso él mismo. Estaba olvidándose del Dios de Daniel, dice, de ese Dios que interpretó el sueño a Daniel. Estaba olvidándose del Dios, dice, que había libertado a los 3 judíos que confiaron en él. Y estaba creyendo que todo le iba bien porque él era bueno. Me causa gracia la comparación que la hermana hace, porque dice, él se paró en su cuna como un niñito, dice, que está tomando su biberón, agarró un dulce que le dieron, puso su mano en el libro de cuentos y dijo, qué bueno soy, dice, como un bebito en su cuna, que porque agarra algo puede tomar su mamadera, dice, qué bueno soy, dice, soy el mejor de todos, dice. Bueno, así fue él delante de Dios. Se creyó muy grande, porque todo le iba bien, porque su reino prosperaba, porque tenía los jardines colgantes de Babilonia, una maravilla del mundo. Estaba sintiéndose fuerte, olvidando que Dios le dio el dominio. Y por eso, por este motivo, Dios va a tratar con él. Dios va a tratar. Dios no quería que él olvide. Y como vimos hasta ahora, Dios no quería que los gobernantes de las naciones olviden que ellos tienen dominio porque Dios se lo ha permitido hasta el día de hoy. Y si Nabucodonosor y todos los demás gobernaron y hoy gobiernan, es porque Dios le ha dado esa autoridad. ¿Qué le parece, hermano? Porque Dios le ha dado esa autoridad. Por eso, hermanos, Nabucodonosor después escribe. Dios le manda a escribir. Dios le manda a contar para que los gobernantes sepan, sí, que ellos son solamente puestos y permitidos por el Dios de los cielos, por el Dios de los cielos. Y eso, hermanos, es lo notable cuando vemos que Nabucodonosor cuenta la historia acá. Porque él podría haber omitido esto, pero él sintió esa necesidad. Dios le mostró, sí. Él quiso que quede documentado en la historia. ¿Qué le parece? Quiso que quede documentado en la historia que él, Nabucodonosor, el rey del mundo de ese tiempo, reconocía al Dios de los judíos. ¿Qué le parece? Que quede documentado. Esto es un documento que tenemos de que este hombre reconoció al Dios de los judíos. Imagínense, y él lo quiso así, Dios lo mandó, podemos decir, ¿sí? Y note cómo Dios sabe, hermano, humillar al altivo, porque este hombre se creyó muy grande y no era poca cosa. Póngase a pensar en el lugar de este hombre.
habiendo sometido a todos los reyes del mundo conocido, teniendo un vasto territorio, todos haciendo su voluntad, enriquecido hasta lo sumo. Él movía un dedo y todos corrían para hacer lo que él decía. No era poca cosa. Y viene el orgullo. Entonces Dios le tenía que enseñar. Y vamos a leer en Proverbios, capítulo 18, el verso 12, porque también siempre tenemos la enseñanza para nosotros, porque sabemos, como ya hemos visto varias veces, que el orgullo siempre venía en el corazón de Nabucodonosor, pero este fue el último trato de Dios con él, y podemos decir que realmente él se humilló de corazón. No fue por un momento, sino que hubo un cambio en él. Dice en Proverbios capítulo 18, el verso 12. Y esto también debemos mirar como hijos de Dios en nuestra propia vida, para que Dios no tenga que quebrantarnos. Dice, verso 12, antes del quebrantamiento se eleva el corazón del hombre, y antes de la honra es el abatimiento. ¿Qué le parece? Antes del quebrantamiento se eleva el corazón del hombre. Podemos cambiar el sentido para entender un poco mejor y podemos decir, porque el corazón del hombre se eleva, viene el quebrantamiento. Podemos decir así, porque el corazón del hombre se eleva, entonces viene el quebrantamiento. Porque muchas veces tenemos esa tendencia de ser orgullosos por lo que somos o por lo que tenemos o por algún don. Muchas cosas nos quieren dar orgullo. Entonces Dios tiene que permitir así el quebrantamiento de alguna manera en nuestra vida. A veces somos altivos porque no permitimos la corrección de Dios en nuestra vida y permanecemos así. Entonces dice, vendrá el quebrantamiento. Y si no aprendemos a humillarnos como este hombre, nunca vendrá la honra. Nunca vendrá. ¿Por qué? Porque dice la palabra que el que se enaltece será humillado, dice. Así dice la palabra de Dios. Y el que se humilla será enaltecido por Dios, llegado el momento. Sí, así dice la palabra. Y Pedro nos cuenta que el juicio empieza por la casa de Dios. Dios un día va a juzgar a los impíos. Pero hoy el Señor me está juzgando a mí. Hoy te está juzgando a ti, hermano, hermana. ¿Por qué? Porque es tiempo que el juicio empiece por la casa de Dios. Entonces está en mí pensar si me estoy elevando, si quiero buscar la honra de los hombres o estoy siendo orgullosa en mi forma de pensar, en mi forma de actuar. Y entonces, si es así, tenemos la oportunidad de juzgarnos, de examinarnos. Cuando dice el apóstol, si nos examinamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, entra esto también. Porque esto es un pecado delante de Dios. Este fue el pecado de Satanás, el orgullo, la soberbia, la altivez de corazón. Y él lo ha inyectado en la vieja creación que yo tengo y que usted tiene. ¿Qué le parece, hermano? Por eso la palabra nos enseña. La palabra nos enseña para poder examinar en nuestra vida si no estoy teniendo este tipo de orgullo. Sí. Y vamos a leer para terminar en el Salmo 49. Con razón el apóstol Pedro a los jóvenes les dice, humillaos, dice. Humillaos bajo la poderosa mano de Dios, dice. Así dice la palabra. Primero le dice, someteos, dice. Y después le dice, humillaos.
Sí, porque nos cuesta mucho someternos y humillarnos, pero si no lo hacemos, el Señor va a permitir la circunstancia para que podamos humillarnos, ¿sí? Y mejor obedecer la palabra y pedir la ayuda del Señor para no ser quebrantado, ¿sí? El pueblo de Israel tuvo que ser quebrantado muy bajo porque no aprendía. Y Dios dice, les envié palabras sin cesar, le dijo Dios. Les envié mis profetas, dice, y no los quisieron oír. Entonces Dios dice, bueno, entonces después empecé a quitar la lluvia, empecé a quitar el trigo, empecé a quitar el vino, dice, y ellos no se daban cuenta que Dios los estaba quebrantando hasta que no hubo remedio. Y qué lindo si tenemos ese corazón sensible para poder ver que quizá Dios quiere quebrantar nuestro orgullo y no estamos dándonos cuenta. Sí, y Dios demasiado nos ama, por eso Él es lento a veces, pero Él quiere que aprendamos, porque nos ama, porque es nuestro Padre. Y dice en el Salmo 49, y dice el verso 20, y esto pasa con los gobernantes muchas veces. El Salmo 49, el verso 20, y esto va a pasar con Nabucodonosor. Dice, el hombre que está en honra y no entiende, semejante es a las bestias que perecen. ¿Qué le parece? Está en honra, pero no entiende que Dios le dio. Es como un animal que no entiende nada. Un animal no tiene capacidad de razonamiento como el ser humano. Pero a veces el hombre se envanece tanto en su razonamiento que para Dios llega a ser como una bestia, dice. Especialmente hablando del impío. Llega a ser como una bestia. Parece que no tiene razón. Si pensara un poco se daría cuenta que hay un Dios sobre todo. Pero es peor que un animal, dice, que no puede comprender. Imagínense, hermano. Sí, y eso es lo que vamos a estudiar en este rey. Vamos a dejar acá nomás para seguir con la ayuda del Señor la semana que viene. Sigo pidiendo siempre oración, que el Señor siga guiando y capacitando, que el Señor bendiga su palabra. Amén.